Se pudiera pensar que este libro está dedicado a tirarle a una persona en específico, pero más bien es un recuento de cómo desafortunadamente a través de la historia muchos sistemas administrativos, muchos gobiernos, presidentes y empresarios han estado relacionados desafortunadamente con el tráfico de drogas y con el crimen organizado. Entonces, este es un pequeño resumen del libro de Anabel Hernández, esta controvertida periodista e investigadora, que nuevamente ha publicado material que está sacudiendo mucho las redes y la información. Advierto que esto no es mi opinión personal, ni es una investigación que yo hice, es únicamente un breve resumen para que te dé a ti una idea de lo que se plasma en ese libro y ya tú te forjes tu propio criterio y puedas decidir qué de esto es cierto, qué de esto con, hace sentido con lo que tú has vivido, con lo que tú conoces o no. Y bueno, como lo decía en un principio, no es que se hable mal de una persona, sino de todo un sistema. Comienza Anabel Hernández este libro dándole las gracias a todas las personas que quisieron salir del anonimato y hacer denuncias o hacer información, darle entrevistas a ella en donde le contaban información de sucesos delicados, de información que ellos habían tenido, de cómo habían sido testigos de muchas de las conversaciones y transacciones entre personal muy poderoso tanto del gobierno mexicano como del crimen organizado. Dice que ella no estaba buscando hacer una investigación específica sobre el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, sino que ella empezó a hacer una investigación, como periodista que es, de una empresa llamada Estancia Infantil Niño Feliz. Y resulta que estas estancias estaban vinculadas con el Mayo y que muchos de esos contratos estaban avalados por el gobierno de la Ciudad de México, cuando entonces el ahora presidente era funcionario de ese distrito. Entonces empieza a comentar Anabel Hernández que estuvo sacando varios libros y que, por ejemplo, que cuando ella sacó el libro de las señoras del narco, pues la empezaron a invitar a muchísimos eventos y eventos periodísticos, presentaciones de libros, pláticas, etcétera, porque consideraban, fíjate, curiosamente, que este libro favorecía a Morena. Y así como otros libros en donde había ella hecho la investigación, por ejemplo, en el sexenio de Fox, que investigó lo de las compras, no sé si recuerdas, lo del Tower Gate, la compra de unas toallas carísimas por miles de pesos. También cuando el ahora expresidente Felipe Calderón estuvo involucrado en la guerra con el narco, también ella lo denunció. Entonces, todo el material que ella tenía en ese momento fue aprovechado por partidarios de Morena para exponer y decir todo esto, ¿no? Y avalarlo, decir, miren, es la periodista quien está diciendo esto, no solamente somos nosotros, ¿no? Entonces, lo que ella dice es que ella siempre ha investigado el poder y el sistema sin importar quién esté en ese momento en la presidencia o por llegar a la presidencia. Ella también aclara que ha estado incluso buscando, investigando a ver si hay una prueba de enriquecimiento ilícito de AMLO y dice que hasta el momento no ha encontrado nada. Por ese lado no hay. Lo que a ella le empezó a llamar mucho la atención es que este acercamiento que tenía el presidente con la mamá del Chapo, con la liberación de Ovidio y que la liberación del general militar, el general Salvador Cienfuegos, y que todo esto, todos estos lazos tenían que ver precisamente con el cártel de Sinaloa. Ahí es donde dice que le llamó la atención y empezó a tener dudas a ver si había relación o no entre ellos. También dice que en el 2020, estando en la Fiscalía de Nueva York, empezó a escuchar que toda la campaña política de AMLO había sido financiada precisamente por este cártel y que había documentos de la DEA que lo comprobaban, incluso que habían entrevistado a exmiembros de este cártel que estaban en prisión o que estaban libres dado el testimonio que habían dado y señalaban que en la campaña de 2006, 2012 y 2018 fueron financiadas por el cártel de Sinaloa, que era, ella lo menciona así, como un caballo de Troya, que no pensaba que el cártel de Sinaloa iba a estar detrás de la candidatura del presidente. Incluso dice que en 2006 y en 2012, cuando parecía que había ganado, el cártel ya estaba festejando porque por fin iban a poder lograr lo que el cártel estaba buscando, que era tener el dominio total del territorio de México. Y curiosamente, el capítulo 1 de este libro
comienza no en México, no con el presidente, sino comienza en Estados Unidos, específicamente en Filadelfia, en el estado de Pensilvania. Este capítulo se llama Zombie Land o La Tierra de los Zombies, ¿no? Traducida al español. Y dice cómo esta ciudad es uno de los mayores centros de consumo en Estados Unidos de estas nuevas drogas que convierten a las personas en personas totalmente adictas a esta sustancia y que cuando están bajo los efectos de ella, pues actúan como zombies. Seguramente tú has visto en algunas redes sociales reportajes en donde están las personas que se quedan paradas, inmóviles, a veces encorvadas o tiradas en el suelo, totalmente inmóviles por los efectos de esta droga y actúan pues como zombies. Y eso está, por supuesto, plenamente del conocimiento de los gobiernos estatal y federal de Estados Unidos y que no hacen absolutamente nada por frenarlo, por restringirlo, ¿no? Porque finalmente también esto representa un buen ingreso de dinero para este país. Incluso da algunos datos, por ejemplo, dice que entre 2019 y 2024 fallecieron cerca de 490,000 personas por el consumo de esta sustancia, sin que el gobierno de ese país haya implementado alguna medida importante para frenarlo. Pero en el capítulo 2, que se llama Génesis, aquí entonces empiezan a conectar con el entorno mexicano. Resulta que hay un personaje clave que es Damaso López Serrano, alias el Minilic, que es hijo del licenciado que empezó a tener contacto con el Chapo. Resulta que el Minilic se entregó voluntariamente en el territorio y en cortes de Estados Unidos en 2017 a cambio de entrar en el programa de testigo protegido y soltar toda la sopa, soltar toda la información de lo que ellos conocían. También eso es algo que critican mucho en las investigaciones de esta periodista, porque dicen, finalmente son declaraciones de delincuentes que están diciendo cosas a cambio de obtener algún beneficio. Entonces quizás estén diciendo, dando información que no sea del todo precisa y que más importante, no se puede corroborar al 100%. Aquí se menciona cómo en 2006, cuando Calderón gana la presidencia por apenas 243,000 votos y que AMLO se quejó del el complot y del fraude electoral, y que finalmente la autora reconoce que en la supuesta guerra por el narco establecida por Felipe Calderón, lo que hacía era atacar a todas las bandas rivales del cártel de Sinaloa. Entonces, de alguna forma estaba colaborando con su crecimiento a través de perseguir a las bandas enemigas. También dice la autora que después de que estas elecciones presidenciales sucedieron, quizás recuerdes que hubo un plantón que estuvo en Paso de la Reforma durante varios meses y dice que este plantón fue financiado precisamente por el cártel de Sinaloa, que en ese momento estaba apoyando a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, el caso es que ahí se empieza a formar la historia que va a ir desarrollando la autora durante este libro, porque el siguiente capítulo que tiene a continuación se llama Los Chapitos. Aquí describe a algunos de los hijos del Chapo y dice que habla de un hijo, por ejemplo, que se llamaba Edgar y que era alguien muy carismático, muy extrovertido, que era como que la persona ideal para poder sustituir al Chapo en sus negociaciones, en sus negocios, pero que también era como un poco rebelde y en una de esas salidas nocturnas se escapa de su escolta y se va a divertir él de forma independiente, pero hay una confusión en la cual el libro lo explica más a detalle, pero es confundido y pues le quitan la vida, cosa que enojó y entristeció sobre todo muchísimo al Chapo. Después de eso, él se había quedado con dos hijos más, que era precisamente Ovidio y Joaquín, y que de hecho ambos estudiaron en la universidad, estaban como pensando quizás no seguir con los negocios del padre, pero pues estando en todo ese ambiente, pues era más fácil que siguieran por ahí. Aquí hablan, seguramente has escuchado hablar de Genaro García Luna, en donde dicen que él era este persona, García Luna, que fue secretario durante la administración de Calderón, seguramente lo has de recordar, que él era quien les proveía de armamentos y municiones al, al Chapo y a los hijos del Chapo, y que todo eso está constatado por
el mini leak en las declaraciones que hizo ante la Corte Federal. En el siguiente capítulo habla de el último expresidente que ha tenido México, que es Enrique Peña Nieto, y narra cómo desde 2005 este cártel apoyó a esta persona, a Peña Nieto, para llegar a ser gobernador del Estado de México y luego siguió con su impulso para que llegara a la presidencia en el 2012. E incluso dice cómo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto resulta que liberan a un narcotraficante que había estado muchos años encerrado, que era Caro Quintero. Dice la periodista que liberan a Caro Quintero a cambio de 10 millones de dólares que le dieron al entonces expresidente. Y dice que entonces empieza la presión de Estados Unidos por volverlo a recapturar. Se tenía también una orden de aprehensión que no se había ejecutado en ese momento. También narra cómo fue lo de la fuga del Chapo y que fue también en el sexenio de Peña Nieto. Narra cómo todo el mundo estaba enterado del túnel que se estaba haciendo porque había ruidos de excavaciones, había movimiento, había máquinas, o sea, era imposible no ver tanto movimiento cerca de un penal hasta que de repente, bueno, pues por ahí fue donde el Chapo se escapó, claro, sobornando a las autoridades al más alto nivel de gobierno. En el siguiente capítulo habla de cómo se fraguó lo que le llama la pandemia del fentanilo, en donde era como una copia pirata, vamos a decir, del que se producía en China. Incluso traen a personas que se dedicaban a eso en ese país, en China, para que les enseñe cómo mezclar las sustancias para provocar esta adicción y esta nueva sustancia y que sea una nueva avenida de negocio, que por cierto también menciona la autora que tenía negocios en máquinas tragamonedas, en el robo de combustible, el llamado huachicol, y en otros negocios turbios. Habla aquí también que una vez que ya el Chapo se había escapado de la prisión donde estaba, él tenía obsesión por dos cosas, porque hicieron una película sobre él en donde él fue el protagonista y por una actriz mexicana, por Kate del Castillo. Entonces él empieza a buscar cómo contactarla, contactan a Kate del Castillo y a Sean Penn, un actor de Estados Unidos, y van, se reúnen con el Chapo. Incluso había fotos de ellos en donde estaban dándole la mano y estaban ahí en una entrevista porque el Chapo, bueno, además pues tenía un interés personal en Kate del Castillo. El punto es que fue a través de la DEA, la organización esta de Estados Unidos y la inteligencia de ellos que estuvieron rastreando, tenían conocimiento de esta intención del Chapo y de las actividades, lo rastrearon y después de que tuvieron la reunión esos actores con este líder del narco, pudieron ubicarlo y en un ejercicio de la Marina de México, lo pudieron atrapar. Aquí sí ya fue muy diferente porque estuvo algunos meses en prisión y después fue extraditado a una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos donde se encuentra actualmente y por cierto el mismo Chapo se ha quejado que han violentado sus derechos humanos porque no lo dejan salir más que una hora a tomar el aire libre, lo tienen incomunicado y bueno, es como la forma que tienen de cortarle todo el poder y los nexos y la comunicación al Chapo, aunque esto desafortunadamente sigue. Como ves entonces, hasta el momento no es que señale específicamente una persona, sino que ha estado señalando cosas que ya ha estado publicando en otros libros y que señalan a muchos personajes políticos, como los he mencionado aquí en el resumen que estoy haciendo para ti. Hasta ese momento, dime si esto que has estado escuchando te resuena con lo que pasó en realidad, tú tienes otra información que no haya sido tan conocida o hayas visto de otro lado, tú piensas que todo esto es por ganar fama, por ganar fortuna quizás de la periodista, o si hay un sistema de fondo que realmente apoye todo el movimiento, pues, del cártel, incluso de la política en México. En el siguiente capítulo que se llama Plebada Puro Morena, habla de cómo un personaje también muy sonado últimamente en los medios de comunicación es la Barbie, que es una persona que fue cercana también al poder de los carteles y según esto era quien organizaba los apoyos para la presidencia, para la campaña presidencial
del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Detalla que en algunas reuniones, pues, no estaban seguros de que realmente los emisarios que habían enviado estuvieran conectados con el presidente el candidato a presidente, hasta que se conectaron por altavoz y él les autorizó que sí. Dicen que el entonces candidato AMLO no aceptaba nada de dinero en efectivo para él, sino que todo iba a ser metido a través para la campaña. También es por eso que no hay ninguna prueba que relacione a AMLO directamente con haber recibido eso, sino que fue, según detalla el libro, a través de emisarios que lo hacían en su nombre. El siguiente capítulo se llama Operación Polanco y este lo detalla porque dice que en una ubicación específica de las calles de Polanco, que está en la Ciudad de México, en la calle de Arquímedes, era donde se hacían las reuniones en donde iba un personaje llamado Nico, que decían que era el chofer de AMLO, pero más que nada era su persona de confianza para todas las cuestiones administrativas y financieras, y era ahí en ese lugar donde se reunían y recibían en efectivo, en varias maletas, repletas de billetes para poder seguir financiando la campaña, y que únicamente la coordinación con el entonces candidato era para verificar que efectivamente ya habían recibido el dinero pactado y había llegado para poder impulsar esta campaña presidencial. Después, en el siguiente capítulo, habla de cómo el entonces candidato AMLO va a Durango a reunirse en un hotel para recibir estas cantidades de dinero, pero dice que él nunca las tocaba, ni siquiera las cargaba, sino era todo su equipo el que lo recibía, y que para transportarlo hacia acá, pues incluso compraban vehículos nuevos, una camioneta Suburban, en donde metían el dinero y lo transportaban de esa manera. Obviamente, el candidato no iba en esos vehículos, él viajaba de alguna otra forma independiente, ¿no? Haciendo movimientos para su campaña o para su pre-campaña, ¿no? Según fuera el, el tiempo en el que estuviera haciendo esas actividades. En el siguiente capítulo es donde se pone pues más fuerte y mucho más interesante, porque dice, según esta periodista, que el gobierno de Estados Unidos, al saber de todas estas conexiones y reuniones, estuvo pensando en ponerle una trampa al mismísimo AMLO, y que esto iba a consistir en que le iban a ofrecer $5 millones para la campaña, pero que querían grabarlo y tenerlo en evidencia para poderlo luego mostrarlo, ¿no? Y tener evidencias para acusar al mismo candidato en ese momento. Dicen que la DEA y toda la Organización de Justicia norteamericana decidió mejor no hacer este movimiento, porque si no se podía ver como que interferían en la política de México o en las elecciones de México, cosa que quizás pudiera parecer un poco extraña dada la historia de intervencionismo que tiene Estados Unidos. Pero dime tú qué opinas a este respecto. El caso es que también comenta que a raíz de unas publicaciones que hizo la periodista, la misma DEA empezó a filtrar esta información, y que AMLO reaccionó diciendo, bueno, es que no porque lo diga la DEA tiene que ser cierto, eso es algo que están inventando para acusarme injustamente o para calumniarme. Después la autora sigue narrando cómo ya una vez que AMLO finalmente llegó al poder, se estableció que el contacto y todas las negociaciones y el recibo de dinero fuera a través de los militares, quienes empezaron a hacer muchas tareas que no tenían asignadas anteriormente. También aquí menciona cómo fue la captura de el hijo de el Chapo, cómo en Sinaloa capturaron a Ovidio, y dice que fue por una inteligencia, una división especial de la DEA, que pudieron ir a poder capturarlo finalmente. En ese momento se armó una respuesta muy violenta por parte del cártel, en donde decidieron reprender a los militares. Lo que hicieron fue ir a las unidades habitacionales donde residían estos militares, las familias, y empezar a amenazarlos, pero espantarlos. Empezaban a tirar disparos al aire, a explotar granadas, no hacia las habitaciones donde estaban ellos, pero sí en los alrededores, como para cercarlos, porque era una amenaza que si no soltaban al hijo del Chapo, entonces iban a ir directamente contra las personas. Y es entonces cuando el presidente ordena que suelten al hijo del Chapo para no poner en riesgo la seguridad de muchas personas inocentes. Y así mismo es como
el presidente AMLO sale y declara que tuvo que hacerlo para salvaguardar la seguridad de personas inocentes, de los familiares de militares y de otras personas en esa zona. Pero ahí la autora y la DEA lo ven como un símbolo que hizo no más que darle más fuerza a este cártel y ver que eran casi, casi invencibles o casi intocables, hasta ese momento al menos. Habla también, por supuesto, de las tarjetas de débito que eran Monex, que fue la forma en que el entonces candidato a la presidencia, Peña Nieto, distribuía el dinero que era recibido de parte de esas organizaciones. Y cierra la autora este libro con un capítulo que se llama La Heredera, y es donde habla precisamente de la candidatura de Claudia Sheinbaum, en donde dice que hacen un pacto con esas organizaciones para que disminuyan el tono de la violencia y den durante esa época electoral y preelectoral la sensación de que México es un país mucho más tranquilo y que no hay tanta violencia, al menos en lo que llega, la que ahora sería la candidata del gobierno de AMLO a la presidencia, que es Claudia Sheinbaum. Entonces, hay muchísimos detalles acerca de detalles muy violentos de cómo torturaban a los enemigos del cártel, detalles específicos de cómo dice la autora que repartían y recibían el dinero, detalles humanos, digamos, podamos decir, de estos narcotraficantes, cómo lloraban cuando tenían alguna pérdida, cómo era su vida amorosa, cómo algunos tenían algunos problemas de salud y cómo esta relación, ¿no? Digamos, entre lo que es el narcotraficante, pero lo que es la persona y los sentimientos o las cosas por las que pasa como cualquiera de nosotros, como tristeza, angustia, llanto, dolor, desesperación, etcétera, pero manejado de una forma dentro del entorno que tienen ellos de este poder a través del cártel. Entonces, como te comenté desde un principio, esto es únicamente un resumen de lo que este libro dice, de lo que la autora dice. Yo no estoy emitiendo ninguna opinión, pero mejor lo que yo quiero es que tú me digas, tú escribas aquí, me dejes los comentarios. ¿Qué opinión tienes tú de todo esto que se manejó a través de varios sexenios? Gracias por tu tiempo. Nos vemos pronto.